Bienvenidos a Virbac Contigo, el podcast veterinario que te acompaña en tu formación. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Virbac Contigo. Hoy trataremos un tema que de hecho nada tiene que ver con la medicina veterinaria y sobre el que nunca nos hablan durante todos los años de carrera en la facultad, pero que sin embargo afecta a muchos profesionales que se dedican a la veterinaria de pequeños animales. Hoy vamos a tratar de hablar y de resolver dudas sobre la salud mental, el bienestar emocional y cómo esta salud mental nos afecta en nuestro día a día. Y para ello podíamos haber traído a un invitado que fuera un especialista en psicología para hablarnos del tema, pero hemos querido traer a una veterinaria que es Elena Diegues Ordóñez, que los que nos estáis escuchando, si la conocéis, sabéis que Elena tiene un nombre en el campo de la dermatología veterinaria, que es el área donde ella se ha especializado y ha dedicado su trayectoria profesional en los últimos años, pero que sin embargo, para hablar del bienestar emocional, tiene cosas que contarnos desde su propia experiencia, y hemos querido contar con ella porque creíamos que alguien que viene de la profesión es la mejor persona para abordar este tema tan delicado y que nos afecta a muchos. Elena, es un placer que hoy estés aquí con nosotros. Muchas gracias por venir. Hola Naira, encantada de estar aquí contigo, con todos vosotros y nada, vamos a pasar un rato hablando de salud mental. Como decía, tú, Elena, siempre te has dedicado a la dermatología, pero sé que otro de tus campos de interés es precisamente el bienestar emocional. Y el bienestar emocional, en la profesión a la que te dedicas, llevas toda la vida dedicándote, que es la profesión veterinaria. Sé que has escrito artículos, que has incluso hecho charlas, que te has informado mucho de una forma quizás ya no tanto académica, sino más bien autodidacta, pero me gustaría saber realmente cuándo surge este interés y por qué decidiste darle visibilidad y hablar de él. A ver, mira, mi interés yo creo que surge fundamentalmente de mi experiencia personal. Yo sufrí burnout cuando, hace muchos años, cuando todavía siquiera habíamos adoptado este anglicismo, cuando estar quemados y lidiar con la ansiedad, con el estrés, hasta me atrevería a decir que incluso con la depresión se manejaba de puertas para adentro, porque socialmente se veían como signos de debilidad, de desequilibrio, y porque no eras consciente tampoco de lo que realmente estabas sufriendo, lo que te estaba pasando. Y no fue hasta muchos años después, sabes, un estudio que sponsorizó Merck en Estados Unidos, que salió creo que en el 2017, sobre que ahí aparecían todos los problemas de salud mental de los clínicos, sobre todo clínicos de pequeños animales, tasas de suicidio por encima de la media de la población general ocupada en Estados Unidos, veterinarios que estaban quemados, que no querían ir a trabajar. Pues bueno, fue ahí un poco, leyendo los resultados de este estudio, de esta encuesta, cuando de repente algo como que hizo clic en mi cabeza. Y fue ahí cuando me di cuenta de que un burnout, o quizás posiblemente algo más grave, me había tenido fuera de juego durante casi 3 años. Y fruto de mucho trabajo de autoconocimiento, de estudio, de reflexión, empecé a ver todo lo que había vivido con una perspectiva, y cuando de repente cada pieza empezó a tener su lugar en mi cabeza, empecé a mirar hacia afuera y me encontré que otros compañeros, otras personas que habían o que estaban sufriendo los mismos síntomas que había sufrido yo, y empecé a pensar que igual mi experiencia podía ayudar a los demás. Y realmente fue un día, por casualidad, que surgió la oportunidad de hacer una conferencia que titulé, así de forma espontánea me salió, Los límites de la empatía. Y realmente fue, pensándolo después, una apuesta un poco arriesgada, porque fíjate, era el año 2018, en España apenas se hablaba todavía de este tema, apenas se conocía, era un congreso de AGESBET,
Nadie sabía de qué iba a hablar, incluida la organización. Y ahí puse sobre la mesa mi corazón roto, hecho añicos y ya reconstruido. Y yo ese día pues, me sentí como muy liberada y el feedback de muchos compañeros que asistieron a esa charla, otras charlas similares que he dado, pues siempre ha sido muy bueno y que realmente les había ayudado. Y ese era el objetivo, que saliesen a la luz problemas latentes y que no era ver que no era algo que estaba ocurriendo solamente en América o que me había ocurrido a mí, sino que era algo que estábamos viviendo en nuestra profesión también aquí en España. Y bueno, sigo trabajando ahora ya encaminado más en buscar soluciones, porque está claro que el problema está ahí, se conoce, los datos son alarmantes. Ahora un poco la cuestión es, ya no es si sufrimos o no en esta profesión, ni las causas, porque también están claras. Salió el año pasado una guía de la OASABA con las causas de los factores estresantes en esta profesión, sino si estamos dispuestos y preparados para darle la vuelta a esos datos. Interesante, Elena, todo lo que cuentas, y estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando se ven identificadas con tu caso. Ahora me gustaría preguntarte porque en el año cuándo empezaste tú a trabajar y en aquel momento, ¿cuáles eran los principales desafíos a los que te tuviste que enfrentar, ¿no? Cuando iniciaste tu carrera profesional? Y no sé si a lo mejor pues tienes identificados aquellos factores que contribuyeron a que precisamente tú sufrieras este burnout. Me acabé la carrera en el 92. En marzo del 93 ya abrimos la clínica. Héctor, que era mi marido, bueno, sigue siendo mi marido, y yo. Teníamos 24 añitos. Éramos unos críos y teníamos unos padres que creyeron en nuestro proyecto, que creyeron en nosotros, que invirtieron sus ahorros para ayudarnos y que ese también ya podría haber sido un factor de estrés, la responsabilidad de no fallarles, ¿no? De que ellos habían confiado en nosotros y nosotros deberíamos de trabajar mucho para poder compensarles, ¿no? esa confianza. Pero sin embargo, fíjate que no, o sea, para mí eso sí que no supuso ninguna carga a mayores, quizás porque los hijos pensamos que los padres tienen el deber de ayudarnos siempre, ¿no? Y realmente no te das cuenta del sacrificio que hacen hasta que tienes hijos y hasta que tienes hijos en edad de emprender, que los míos, gracias a Dios, por ahora no son emprendedores, pero que después, con el tiempo, te das cuenta realmente del sacrificio también que hicieron ellos, ¿no? Por ayudarte. Bueno, y volviendo un poco al tema del que nos ocupa hoy, al poco de abrir la clínica, el día a día ya no existía, o sea, era un día interminable. Todo era trabajar, trabajar. Nosotros teníamos una visión sobre lo que debería ser la clínica de pequeños animales. Seguimos estando en Ourense, no había urgencias 24 horas, no había ninguna clínica que abriese los fines de semana, los sábados, los domingos, no había hospitalización, no había peluquería, no había cementerio de mascotas, no se trabajaba el marketing, no tenía un programa informático y nosotros queríamos meter todo eso y realmente era un océano azul. Y estábamos entregadísimos, íbamos decididos a innovar y tanto innovamos que en nada pues ya teníamos el primer desafío, que era hacer frente a tanto trabajo. Y sin los recursos humanos necesarios, porque íbamos incorporando gente, pero siempre íbamos por detrás de lo que necesitábamos. Y de repente éramos líderes de un equipo y no estábamos preparados para serlo tampoco. Y por otro lado, la falta de conocimientos clínicos también para poder ejercer la profesión. Éramos unos recién licenciados y tampoco había las fuentes donde poder buscarlo como hay ahora. Tenía los apuntes de la carrera y los libros que ibas comprando y el congreso de ABEPA una vez al año cuando podías ir, si no estabas trabajando. Por otro lado, la escasez de medios técnicos. A mí me estresaba muchísimo el intuir una piómetra en una radiografía y llevar esa perra a quirófano, hacer la laparotomía exploratoria
y cruzar los dedos a ver si tenía esa piómetra, o pensar, no sé, diagnosticar una cardiopatía sin tener el ecógrafo de última generación con el que poder hacer un ecocardio, no sé, operar una masa sin hacer una citología, bueno, que estabas un poco ciego, ¿no?, con los diagnósticos. Y sí es verdad que esa falta de medios tenía la parte buena, que creo que hoy se está perdiendo, que nuestra mejor herramienta eran los sentidos, el razonamiento, y hoy van más a la batería de pruebas, ¿no?, y a ver qué sale de ahí. Y otro desafío, yo creo que la escasez también de soluciones terapéuticas, sí que no teníamos mucho con qué complicarnos la vida, pero imagínate manejar un perro atópico a largo plazo con corticoides. No teníamos nada más que esto. Para mí, un reto no menos importante fue sufrir muy a menudo o lidiar con la discriminación de género también. No solamente por parte de los clientes, proveedores e incluso empleados. Piensa que me había metido en una profesión de hombres. Bueno, la mayoría de las profesiones eran profesiones de hombres en aquel entonces. Y en ese sentido, por un lado, me alegra ver mucho el giro que ha dado la profesión y la cantidad de mujeres que hay hoy, aunque por otro me entristece un poco porque los principales, nuestros representantes a nivel de colegios, a nivel de asociaciones, la mayoría sigue siendo hombres. Héctor me dice que es porque las mujeres aún son muy jóvenes. Bueno, tendremos que esperar unos años a ver si se equilibra un poco la balanza. Y me preguntabas también, Naira, ¿qué factores contribuyeron a sufrir el burnout? Yo supongo que, por un lado, el no estar preparada, ni emocional ni técnicamente, pues para lidiar con esos desafíos que te comentaba. Yo me crié en una familia y en una sociedad en la que, especialmente las mujeres, estábamos educadas para priorizar las necesidades de los demás a las propias, los hijos, los maridos, los padres y, por extensión, los clientes, los animales, y si anteponías las tuyas, eras egoísta. Y satisfacer las necesidades ajenas, ser compasivos con los demás, sobre todo cuando lo haces de forma voluntaria, es muy satisfactorio, es muy enriquecedor. Es lo que se conoce como satisfacción por compasión. ¿Qué ocurre? Que cuando trabajas en profesiones muy vocacionales, sanitarias, no sé, voluntarios de protectoras, ONGs, etcétera, etcétera, puede llegar un punto en que la satisfacción que percibes no compensa el desgaste que sufres. Y además entras en una dinámica de que cuanto más das, más ves que queda por hacer o por dar. Y aparece lo que se llama la fatiga por compasión, que está muy relacionada con el burnout. Y esta sensación constante de no ver concluido el trabajo, los dilemas éticos, la falta de preparación en comunicación, la falta de autocuidado, el exceso de cargas familiares, porque para mí eran cargas en aquel momento, eran muchos ingredientes que fui metiendo en el vaso hasta que un día pues rebosó. Y Elena, tú cuando todo esto te ocurría, ¿no? Porque, bueno, has hablado de diferentes factores, pues esta responsabilidad que sentía de que vuestros padres hubiesen apoyado, todo lo que me vienes contando, tú en ese momento, cuando lo estabas viviendo, ¿eras consciente de que estabas sufriendo un burnout? Es decir, cuando empezaste a notar esos primeros signos, hablas de fatiga por compasión, no sé, el estrés, ¿tú eras consciente de que estabas sufriendo un burnout, de que esto estaba repercutiendo? No. No, para nada, porque ya te digo, yo es que me di cuenta muchos años después. Y yo es que soy muy... Es que entras en una espiral, entras en una dinámica. Yo cuando además soy como muy apasionada con todo y cuando algo me encanta, pues me entrego y me entrego sin condiciones. Y yo creo que ya empecé a trabajar un poco víctima de la ansiedad. Lo que pasa es que no me daba cuenta. Estás siempre como con muchísima energía, con muchísimas ganas de hacer cosas. Y estaba en la clínica y perdía la noción del tiempo. Empecé a dejar a un lado, en un segundo plano, incluso necesidades básicas, pues no sé, beber, comer, alimentarte, hidratarte, porque
como que ni te acordabas de eso, ¿no? Y claro, esto poquito a poco, que no ocurre de repente, se empieza a notar. O sea, se empieza a notar en tu estado de ánimo, no sé, malas contestaciones, siempre enfadada, irritable. Y me autoconvencía que dices, bueno, pues es que hoy no fue un día muy bueno, mañana seguramente que es mejor, pero los días cada vez pues, son peores y continúa cada día y se empiezan a repetir. Y no sé, yo recuerdo, es algo que sí que tengo muy interiorizado, el cansancio. O sea, el estar siempre cansada. Incluso que decía, bueno, este fin de semana me lo cojo para mí, no hago nada, y el lunes sigues estando cansada, porque es igual que el cansancio lo vas acumulando, el descansar tiene que ser también un proceso sin fecha, de decir, no, es que el lunes ya voy a estar descansada, ¿no? Y poquito a poco pues me fui desenganchando, me fui desmotivando, iba perdiendo el interés por el trabajo. Mira que yo soy muy de detective, de diagnósticos complicados, de retos, me daba igual. O sea, yo sacaba trabajo adelante, obviamente cometí errores, muchos errores, y nada ya que me motivase. Y ibas a trabajar y solamente veías lo malo, los problemas. No era capaz de ver nada bueno, nada que los demás hiciesen bien, cosas buenas que te podían pasar, solamente te centras en lo malo. Me costaba muchísimo concentrarme también, tomar decisiones, dudaba mucho. Y también eso iba más allá del trabajo, porque eso te afectaba a tu vida social, a tu vida familiar, iba como cerrando mi círculo, ¿no? Y hasta que llega un momento en que, bueno, me sentí sobrepasada, exhausta, llegaba a casa sin fuerza ninguna, o sea, no tenía nada que dar. Y pierdes un poco pues, lo que es la visión también del futuro, el por qué estás haciendo todo esto, para qué, ¿no? Y dices, te da todo igual. Y esto, como te decía, no ocurre de repente, es como no sé, una niebla que te vas metiendo ahí hasta que llega un momento pues, que ya no ves. No sé, y 2 años después, estuve más de 2 años sin poder entrar en la clínica, no era capaz ni de pasar por la acera, tenía que cambiarme a la acera de enfrente para llevar a los niños al colegio, y retomamos la relación, la clínica y yo, una relación tan apasionada como antes, porque yo soy así, pero diferente porque había aprendido de mi experiencia y a poner límites y sabía dónde quería llegar y lo que podía dar y lo que podía sacrificar por mi profesión. Complicado, ¿no? Porque comentas que te metiste en esta vorágine de emociones, que incluso dejaste de disfrutar, ¿no? De tu profesión, que no te dabas apenas cuenta, decías que a veces estabas irritable, de mal humor. Imagino que los que te rodeaban sí se daban cuenta de esto, de qué le pasa a Elena, porque siempre está así. Y ahí te quería preguntar, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo se comportaban tus compañeros contigo, tu propia familia? ¿Te sentiste arropada? ¿Te sentiste comprendida? ¿O por el contrario, no tuviste esta respuesta de tus personas cercanas, de tus compañeros de trabajo? ¿Qué me podrías decir a este respecto? No es el tipo de apoyo y arropamiento que puede haber hoy en día, porque lo que te decía es que se desconocía este problema y yo durante bastante tiempo lo sufrí en silencio y yo sola, porque ni yo ni mi entorno éramos conscientes de lo que me estaba pasando. Y trataba tampoco de que no se me notase ni el cansancio, ni los despistes, ni el mal humor, y claro que se notaba, pero también las personas que te rodean, si ni piensas, es que puede que lo esté pasando mal, ¿qué es lo que piensas hoy? Entonces, no, pues está así y ya está. Y mi marido pues era un poco mi paño de lágrimas. Y cuando yo ya me estaba ahogando, pues sí que ahí tomé la mejor decisión de mi vida, el soltar lastre y dejar el trabajo. Pero es que hasta en ese momento continué como autoengañándome y también a los demás, porque puse la excusa de que dejaba de trabajar para cuidar a mis hijos, no porque estuviese mal. Y yo lo que necesitaba era cortar con algo. Y pobrecillos míos, claro, no les vino mal de tener a su mami en casa, que eran muy pequeñitos, pero realmente la que necesitaba que le cuidasen era yo, no a ellos. Y también creo que es muy importante
el no quedarnos con los problemas, pues bueno, lo que se dice hoy, el contarlo, el tener apoyo familiar, tener apoyo de los amigos, pero también hay que pensar que todos tenemos nuestros problemas, nuestras cosas, nuestra vida, y lo que no podemos es convertir a nuestra pareja o a nuestro mejor amigo en nuestro salvavidas, porque es posible que igual le estemos arrastrando con nosotros porque no tiene la formación suficiente o sí, básicamente eso. Entonces lo que haces, en vez de tratar de ayudar a salir, lo que haces es meterte en el hoyo con esa persona. O que se acabe marchando porque dice, bueno, mira, ya hasta aquí hemos llegado. Y además nuestro entorno, de nuestro entorno hay que pensar que hay profesionales que nos pueden ayudar y a prevenir y a reconducir nuestras vidas cuando estamos enfermos. Solo tenemos que pedir ayuda, ¿no? Eso mismo te quería preguntar, ¿no? Porque tu situación fue dura, o sea, fue un burnout que hizo que tú dejaras de trabajar durante 2 años, como me contabas, ¿no? La excusa era, oye, voy a dejar de trabajar para cuidar de mis hijos, cuando realmente te tenías que cuidar tú. ¿Cómo conseguiste volver, Elena? ¿Cómo conseguiste otra vez reincorporarte a tu vida profesional, conseguir otra vez gestionar ese equilibrio, vida profesional, vida laboral? Porque antes me decías que cuando volviste con la misma pasión que te caracteriza en todo lo que haces, pero que sin embargo venías con una lección aprendida, por lo que imagino que te enfrentaste a esta nueva etapa profesional de una manera muy diferente. Entonces, ¿cuáles fueron las cosas o qué ayuda pediste o qué te hizo conseguir volver y volver con este aprendizaje que te ha permitido no volver a caer en un burnout de estas características? Creo que en mi caso lo que fue el tiempo, o sea, el estar separada de la profesión, y seguramente si hubiese tenido ayuda profesional pudiese haber vuelto antes o incluso de otra forma, ¿no? Y con esos límites más claros todavía, porque también es verdad que los he tenido que ir aprendiendo a lo largo del tiempo. Pero fíjate que un día, igual que paré, porque dije, mira, mañana voy a parar, no vuelvo a trabajar. No sabía si iba a volver, si no, o sea, me daba igual. Y me tomé algo así con lo que se puede llamar una excedencia, porque entonces los autónomos no teníamos baja laboral. Y un día estaba en casa limpiando un espejo, me vi reflejada y dije, ¿pero qué estás haciendo? Vuelve a trabajar. O sea, es que puede sonar así como algo místico o poco científico, pero realmente es así como ocurrió. Y claro que al principio iba con miedo, con muchas dudas, si podría, si no podría, pero bueno, poquito a poco pues fui ganando confianza y me fui rodeando también de personas, tanto a nivel personal como profesional, y que en algunos casos coincidían personal y profesional, esas personas que fueron pilares durante todos estos años para mí, tanto en el trabajo como a nivel personal, que son mis pilares de vida, que fueron y que siguen siendo, y creo que es muy importante tener esos pilares bien afianzados. Y poco a poco, pues bueno, no sé, fui curando heridas, y tampoco es que haya sido una autopista hasta hoy y dice, ya está. Yo soy más de carretera de montaña con curvas, y a veces incluso me salgo de la carretera, llego a un sitio y por aquí no es y me vuelvo atrás. Pero bueno, que no pasa nada, que es la vida, ¿no? Claro. Oh, Elena, la verdad que te agradezco muchísimo todo lo que nos estás contando, porque bueno, es una vivencia tuya muy personal, a mí me está permitiendo conocerte aún un poquito más, y creo que a las personas que te están escuchando, quizás para terminar el podcast, no sé, les podría dar algún consejo, sobre todo a los veterinarios jóvenes que comienzan su carrera profesional, o algo que tú harías, ¿no?, a día de hoy de forma diferente si volvieras atrás, para que se queden con esto, oye, pues aquí tenemos a una profesional veterinaria que lleva muchísimos años trabajando y que nos cuenta desde su propia experiencia una realidad que existe, y no sé si tienes algún consejo que querrías dar a estos veterinarios, como te digo, jóvenes que ahora comienzan, o no tan jóvenes, pero que quizás están viviendo una situación similar a la que tú viviste en su día y que tampoco se están dando cuenta. Yo creo que a los jóvenes que decirles solo que están preparadísimos para empezar a trabajar como clínicos. Han estado 5 años formándose para diagnosticar, para tratar pacientes, y solamente tienen que ponerlo en práctica y alinearlo con un poco de razonamiento y sentido común. Y lo que sí es importante, si no lo han hecho,
que es el momento de empezar a formarse en habilidades blandas, en autocuidado, comunicación, gestión emocional, porque está claro que sí, han elegido muy bien, y esta, decía Miguel Luera, que es la profesión más bonita del mundo, y yo suscribo sus palabras, pero también es una profesión muy, muy exigente, y parece ser que, bueno, si no estás preparado, te caes más fácilmente, pero si lo estás, aunque te caigas, que nadie te dice que no te vas a caer, te levantas también más fácilmente. Pues muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias y de verdad creo que muchas de las personas que nos están escuchando se ven identificadas. Creo que me gustaría tratar contigo en otro podcast otros temas. Hablabas en un momento dado de aquel momento que dijiste no tengo ganas de ir a trabajar, que creo que es un tema muy interesante y bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí, pero si me lo permites me gustaría que en otra ocasión volviéramos a tener una conversación sobre estos temas. Cuando quieras, Naira. Muchas gracias, Elena. Gracias. Gracias por escuchar Virbac Contigo. Síguenos para estar al día de los últimos contenidos de formación veterinaria.